¿Sabías que hubo una época en la que los aviones extranjeros llegaban a México y simplemente dejaban de funcionar? Los motores rugían, las hélices giraban, los pilotos hacían exactamente lo mismo que en Europa o Estados Unidos y sin embargo, aquellos aviones apenas conseguían despegar en la Ciudad de México. Resolver aquel problema se convirtió en uno de los grandes desafíos de la naciente aviación nacional. Fue entonces cuando apareció un joven ingeniero mexicano llamado Juan Guillermo Villazana. Y la solución que desarrolló no solo permitió adaptar la aviación a las condiciones de la altiplanicie mexicana, también lo convertiría en uno de los grandes pioneros de la ingeniería aeronáutica a nivel internacional. Para entender por qué el trabajo de Villazana fue extraordinario, hay que regresar a los primeros años de la aviación. A principios del siglo XX, el ser humano apenas había aprendido a volar. Los hermanos Wright habían demostrado en 1903 que el vuelo controlado era posible. Poco después, pioneros como Alberto Santos Dumont, Louis Blériot y Glenn Curtiss comenzaron a perfeccionar aquellas frágiles máquinas de madera y tela. Pero la aviación estaba muy lejos de ser una tecnología madura. Cada nuevo vuelo era un experimento, cada avión era diferente y prácticamente nadie tenía respuestas definitivas sobre cuál era la mejor manera de construir una aeronave. Cuando Juan Guillermo Villazana comenzó a experimentar con la aviación, esta tenía unos pocos años de existencia. En México ni siquiera existía una tradición aeronáutica. Mientras en Europa y Estados Unidos, ingenieros y pilotos intentaban comprender los secretos del vuelo, él estudiaba cómo adaptar aquellas frágiles máquinas a una de las regiones más difíciles para la aviación, la altiplanicie mexicana. Los mejores modelos europeos y estadounidenses, que habían volado con éxito en otras partes del mundo, apenas conseguían despegarse del suelo en la Ciudad de México. Algunos se elevaban unos metros antes de volver a tocar tierra, y había quienes comenzaban a preguntarse si la altitud mexicana permitiría el desarrollo de la aviación. ¿Qué estaba ocurriendo? La respuesta no estaba únicamente en los motores. Había otro factor que casi nadie había considerado. El verdadero enemigo era invisible. Era el aire. Hay que recordar que la Ciudad de México se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es una de las grandes capitales más altas del planeta. Por ejemplo, París se encuentra a 35 metros sobre el nivel del mar, Londres a 15 y Nueva York a 10. Esa diferencia de altitud cambia por completo las reglas del vuelo. Imagina que intentas remar una lancha. Mientras más agua haya alrededor de los remos, más fácil será avanzar. Ahora imagina que esa misma lancha está en una alberca casi vacía. Puedes remar con toda tu fuerza, pero los remos apenas empujarán agua. Eso mismo les ocurría a los primeros aviones en el Valle de México. Las hélices no cortaban el aire, lo empujaban hacia atrás para impulsar el avión hacia adelante. Pero en la altiplanicie mexicana hay mucho menos aire disponible. Cada giro de la hélice producía menos empuje. Y, al mismo tiempo, las alas también sufrían. Se cuenta con menos aire pasando sobre ellas y por lo tanto generan menos sustentación. Era como si los aviones intentaran despegar llevando un enorme peso invisible. Una explicación muy extendida era que el principal problema estaba en la pérdida de potencia de los motores. Y era cierto, hasta cierto punto. Pero un joven ingeniero mexicano comenzó a mirar el problema desde otro ángulo. Mientras casi todos intentaban resolver el problema con motores más potentes, Villazana decidió cambiar la pregunta. ¿Y si el verdadero problema no era el motor, sino la hélice? Aquella pregunta cambiaría para siempre la historia de la aviación mexicana. Villazana no era un piloto temerario ni un aventurero que buscara romper récords. Era, ante todo, un ingeniero. Desde muy joven había demostrado una extraordinaria capacidad para las matemáticas, la mecánica y el dibujo técnico. Tenía esa rara habilidad de observar un problema, descomponerlo en cada una de sus partes y encontrar soluciones donde otros solo veían obstáculos. Y cuando comenzó a estudiar por qué los aviones fracasaban en el Valle de México, llegó a una conclusión que pocos compartían. Sí, el motor perdía potencia debido a la altitud, pero el verdadero cuello de botella estaba en otro lugar.
en la hélice. Puede parecer un detalle menor. Después de todo, una hélice parece poco más que un par de aspas de madera girando a gran velocidad, pero en realidad es el equivalente aéreo de una hélice de barco. No gira simplemente para dar vueltas. Cada una de sus aspas está diseñada para empujar enormes cantidades de aire hacia atrás, y es precisamente esa reacción la que impulsa el avión hacia adelante. El problema era que las hélices utilizadas en Europa habían sido diseñadas para trabajar en atmósferas mucho más densas. En México, donde el aire era considerablemente más ligero, aquellas mismas hélices perdían buena parte de su eficiencia. Era como intentar avanzar en arena usando zapatos diseñados para correr sobre asfalto. Funcionaban, pero no estaban hechas para ese terreno. Villasana comprendió que no bastaba con instalar motores más potentes. Había que rediseñar completamente la forma en que la hélice interactuaba con el aire, y entonces comenzó a experimentar. Hasta ese momento, la mayoría de las hélices se fabricaban tallando una sola pieza de madera cuidadosamente seleccionada. Era un proceso artesanal que producía hélices resistentes, pero limitaba enormemente las posibilidades de diseño. Villasana rompió con esa tradición. No intentó mejorar una hélice existente. Decidió diseñar una completamente distinta para resolver un problema que existía en México. En lugar de utilizar un solo bloque, comenzó a ensamblar distintas piezas de madera, elegidas por sus propiedades específicas. Aquello le permitió controlar con mucha mayor precisión la forma de cada pala. Modificó su grosor, su torsión, la curvatura y el ángulo con el que cada sección de la hélice atacaba el aire. Hoy sabemos que las hélices modernas cambian gradualmente su ángulo desde la raíz hasta la punta para mantener un rendimiento uniforme durante toda la rotación. A principios de la segunda década del siglo XX, ese tipo de razonamientos representaban ingeniería de vanguardia. Cada modificación era resultado de cálculos, observaciones y pruebas. No existían simulaciones por computadora, no había túneles de viento sofisticados. Todo dependía del conocimiento del diseñador. Y Villasana parecía entender el comportamiento del aire como muy pocos ingenieros de su época. Finalmente, su trabajo dio origen a una nueva hélice. No era un simple ajuste ni una mejora incremental. Era una solución concebida desde cero para las condiciones de la altiplanicie mexicana. Con orgullo, la bautizó como hélice Anáhuac, evocando el antiguo nombre del gran valle donde aquella innovación había nacido. Ahora solo quedaba responder una pregunta: ¿funcionaría fuera del taller? El encargado sería el piloto Leonard Bonney. El 12 de octubre de 1915, el avión comenzó a acelerar. La nueva hélice Anáhuac giró con fuerza, levantó el vuelo y siguió ascendiendo. En cuestión de segundos quedó demostrado que el problema nunca había sido México. El problema era utilizar tecnología diseñada para otro lugar. Ese mismo día, Bonney estableció un récord mundial de altura con un aeroplano equipado con la hélice Anáhuac. La noticia recorrió el país. Muy pronto, gobiernos extranjeros comenzaron a interesarse por aquel diseño mexicano. Villasana recibió invitaciones para presentar su trabajo en el extranjero, incluso desde el Imperio del Japón. Habría podido convertir su invento en una fortuna, pero tomó una decisión inesperada. Cedió los derechos de explotación de la patente al gobierno constitucionalista para fortalecer la aviación nacional. Aquella decisión revela tanto sobre el ingeniero como sobre el hombre. La historia suele recordar a los inventores por una sola creación. Pensamos en ellos y de inmediato asociamos un objeto con un nombre. Pero hacerlo con Villasana sería profundamente injusto, porque la hélice Anáhuac fue apenas el comienzo. Después de resolver uno de los mayores problemas técnicos de la aviación mexicana, Villasana entendió que el siguiente desafío era aún más grande. No bastaba con construir mejores aviones, había que construir una aviación nacional. En los años posteriores a la Revolución, México carecía de normas, instituciones y procedimientos para organizar el transporte aéreo. En 1920, Villasana dejó los TNCA para incorporarse a la sección técnica de navegación aérea.
Allí ayudó a redactar la reglamentación de la aviación mexicana, definir los requisitos técnicos de las aeronaves, establecer procedimientos para autorizar operaciones y participar en las primeras concesiones para el transporte de pasajeros, carga y correo. Gracias a ese trabajo, comenzaron a consolidarse las primeras rutas comerciales y la aviación dejó de ser un experimento para convertirse en un verdadero servicio público. En 1928, fue nombrado primer jefe del recién creado Departamento de Aviación Civil. Si la hélice Anáhuac permitió que los aviones despegaran mejor en la altiplanicie mexicana, el trabajo institucional de Villasana permitió que esos aviones tuvieran un país en el cual volar. Pero las grandes contribuciones rara vez desaparecen con quienes las hicieron posibles. Cada vez que un avión despega desde la Ciudad de México, lo hace enfrentando el mismo desafío que desconcertó a los primeros aviadores hace más de un siglo: la altitud. Hoy ese problema se resuelve gracias a motores mucho más avanzados, materiales modernos y décadas de desarrollo tecnológico. Sin embargo, hace más de 100 años, cuando prácticamente nadie sabía cómo enfrentarlo, un ingeniero mexicano decidió estudiar el problema desde sus fundamentos y encontró una solución. Juan Guillermo Villasana no inventó el avión, tampoco fue el primer piloto mexicano. Su legado fue mucho más profundo. Demostró que México no tenía por qué depender exclusivamente de la tecnología desarrollada en otros países, que también podía generar conocimiento, diseñar soluciones propias y aportar innovación a una industria que apenas comenzaba a transformar el mundo. Su legado no fue únicamente una hélice, fue demostrar que la innovación también podía hablar con acento mexicano. Quizá por eso su historia merece ser recordada, porque los pilotos suelen ocupar las portadas de los periódicos. Son ellos quienes realizan los vuelos históricos, quienes rompen los récords y reciben los aplausos al aterrizar. Pero detrás de cada uno de esos vuelos hay ingenieros, mecánicos, diseñadores y visionarios cuyo trabajo casi nunca aparece en las fotografías. Juan Guillermo Villasana fue uno de ellos. Un hombre que comprendió que conquistar el cielo no dependía únicamente del valor para despegar. También dependía de la inteligencia para resolver los problemas que mantenían a los aviones en tierra. Y eso ayudó a sentar las bases de la aviación moderna en México. Porque detrás de cada gran avance tecnológico suele haber personas cuyo nombre casi nadie recuerda. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Quiénes serán los Juan Guillermo Villasana de nuestro tiempo? Si esta historia te sorprendió, ayúdame a que más personas conozcan a personajes como Villasana. Déjame en los comentarios qué otro pionero de la aviación te gustaría descubrir en este canal. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Yo soy Natalia, este es Entre Tiempos y nos vemos en el próximo vuelo.